Estimados estudiantes, les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver mucho con los conocimientos que nosotros vamos a adquirir a través de este proceso. Y este proceso es la lectura. ¿Qué entendemos por lectura? ¿O por qué razón es importante en contextos académicos, en contextos profesionales? Vamos a señalar que la lectura es un proceso fundamental que nos permite comprender la información que está registrada en un texto. Si hablamos acerca de este proceso, vamos a darnos cuenta que el tema de la lectura es un tema que nos compromete a todos. Al margen de ser estudiantes, al margen de ser profesionales, como persona nos nutre, porque la lectura es un proceso que va descubriendo en nosotros la gran capacidad para poder poner en práctica diferentes habilidades, como es la habilidad de analizar, de sintetizar, de comprender o de desarrollar otras habilidades de carácter cognitivo. Si nosotros recurrimos un poquito más a sus conceptos o definición que maneja este término, sabemos que la lectura es un proceso. Es un proceso o también denominada actividad. Al ser un proceso o actividad es importante que se reconozca como un proceso que tiene mucho que ver o está muy ligado a procesos de carácter cognitivos, porque tiene que ver mucho con la realización de actividades mentales que nosotros vamos a hacer para poder conocer o entender el mensaje que se va a transmitir. Dentro de este proceso resulta muy importante saber que tiene una gran responsabilidad el lector de poder trabajar justamente esta lectura. Y es por ello que vamos a darnos cuenta que dentro de este proceso se va a permitir o se va a evidenciar la relación de dos entes. Hay un proceso de interacción entre el lector y el autor. Este proceso de interacción que existen entre estos dos elementos van a ser muy importantes y muy determinantes para que el lector pueda comprender la información. En este proceso donde se va a interrelacionar o se van a conectar estos dos elementos, es importante que de parte del lector se tenga todas las capacidades necesarias para poder comprender a este autor. Hay un autor quien ha trabajado un texto, quien ha construido una información y que por lo tanto necesita la interpretación del otro elemento. Necesita la interpretación, necesita el entendimiento de este contenido que él ha trabajado. En un proceso comunicativo que se desarrolla a través de la lectura, esta interacción de lector y autor es una interacción constante. Hay un trabajo constante de parte del lector en poder comprender la información que propone el autor. Hay circunstancias donde los textos son textos complejos, hay circunstancias donde los textos no se pueden entender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces encontramos limitaciones con el lector. Este lector muchas veces se encuentra limitado con sus niveles de comprensión, lo que dificulta el entendimiento y la comprensión de este mensaje. Entonces, este proceso de interacción nos permite reconocer que hay un gran trabajo de parte de quien escribe y de parte de quien lee. ¿Y quiénes son estos elementos? Son dos elementos de la comunicación que trabajan en conjunto. Y estos dos elementos es el emisor propiamente, quien codifica, y el receptor, quien decodifica, que para procesos lectores es el autor y es el lector precisamente. Vamos a tener en cuenta que este proceso de interacción entre ambos va a requerir de una serie de actividades que vamos a ponerlas en práctica, porque para poder entender el documento, el informe, el libro, el mensaje, el correo o cualquier tipo de información requiere mucho de la gran capacidad que podemos tener nosotros los lectores. La preparación del lector es uno de los principales requerimientos. Si el lector no está preparado, si el lector no tiene conocimientos previos, si el lector no es una persona que está ligada constantemente al mundo de la lectura, va a tener muchas dificultades de poder comprender la información. Si recorremos un poquito el mundo de la lectura y esta actividad que desarrolla el lector, reconocemos muy bien
que dentro de este proceso hay una gran actividad que debemos de desarrollar, y es poner en práctica todos nuestros niveles de comprensión para poder entender y para poder saber qué información es la que necesitamos reconocer de ese texto. Asimismo, la aplicación de habilidades de carácter cognitivas. ¿Qué implican estas habilidades cognitivas? Poder analizar, poder sintetizar, poder interpretar, poder comprender la información son actividades que nacen en un mundo psíquico, que nacen en un mundo interno y que requieren mucho del trabajo del mismo lector. Para que éste pueda entender y comprender ese mensaje, se requiere mucho de la participación de estas actividades que se tienen que trabajar día a día. Estas actividades se van a fortalecer siempre y cuando el lector las ponga en práctica. Si el lector no pone en práctica estas habilidades, va a tener muchas dificultades de poder comprender la información. Por lo tanto, aplicar este tipo de actividades nos permite un grado de comprensión mayor, y ello garantiza que podamos entender al autor. El autor viene con una intención. El autor proyecta un mensaje. Por lo tanto, la aplicación de esas estrategias para poder leer y comprender la información es un trabajo que debemos de aplicarlos nosotros, los lectores. Debemos de reconocer y aplicar estas habilidades de carácter cognitivas que nos van a permitir entender la información que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, es importante también conocer previamente al texto. Hay muchos lectores que cuando estamos frente a las unidades lingüísticas, es decir, a los textos, lo que hacemos inmediatamente es ingresar al texto, ingresar a la historia, ingresar al contenido, ingresar a esa lectura. Pero una de las recomendaciones que podemos señalar nosotros es conocer previamente el texto. Conozca el tema, reconozca la idea, revise bien la información que complementa, por ejemplo, un pie de página, una referencia bibliográfica, el título, el autor. Conozca un poco más del autor. Tómese su tiempo de conocer un poquito más de este autor que tiene una intención a través de su texto, ya que esa intención tiene que reconocerse muy bien de parte del lector, porque acuérdese muy bien que usted tiene capacidades. Del mismo modo, la capacidad de carácter interpretativa de parte del lector es la que se tiene que evidenciar. Muchos de los lectores simplemente vocalizan. ¿Qué implica ello? Simplemente unen vocal y consonante y forman una palabra, y la repetición de esta palabra muchos la consideran lectura. Pero la lectura es vocalización más comprensión. Son dos actividades que en conjunto desarrollan este proceso significativo en cualquier lector. Por lo tanto, las capacidades de carácter interpretativas resultan fundamentales para nosotros, y más aún cuando nosotros queremos adquirir esa información, queremos conocer esa información para poder formar también el conocimiento, para poder precisar las ideas, para poder tener una información que va a ser útil y que la podemos utilizar en algún contexto o en alguna situación determinada. Por lo tanto, la actividad lectora es una actividad que enriquece la capacidad cognitiva del lector. Leer es ingresar a un mundo donde no solamente te permite conocer una historia, conocer un mensaje, nos permite desarrollar y poner en práctica diferentes habilidades de carácter cognitivas que van a ser fundamentales para nosotros. Están invitados a poder encontrar en la lectura un vehículo muy importante para nuestro conocimiento. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y nos estaremos encontrando próximamente con otro tema de nuestro curso. Hasta luego.